En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos vosotros. Seguimos contemplando en este tiempo de Navidad el misterio de este Dios que se ha hecho niño, este Dios que envuelto en pañales nos ha revestido de inmortalidad. Y en medio de este tiempo celebramos hoy una memoria peculiar. Conmemoramos en esta celebración el santísimo nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo, para gloria de la divina majestad. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Luz verdadera que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que hecho carne has acampado entre nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que cimentaste en la encarnación de tu Verbo la salvación del género humano, concede a tu pueblo la misericordia que implora, para que todos sepan que no ha de ser invocado otro nombre que el de tu unigénito, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios, todos. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de la salvación de nuestro Dios.
Aleluya. Aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Un poco asustados, perplejos, sorprendidos, se debieron quedar aquellos judíos que se habían acercado a las orillas del Jordán a ser bautizados por Juan con ese bautismo de conversión de agua que Juan había empezado a practicar en aquellos tiempos como preparación al bautismo que tenía que venir por parte de Jesús de Espíritu Santo. Digo que un poco sorprendidos y perplejos se debieron quedar cuando, viendo Juan que se acercaba a Jesús, el mismo Juan exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La imagen, pues podría ser un poco cercana en medida hacia ellos, porque seguramente que todos conocían bien el mundo rural y habían visto los rebaños y las ovejas y los corderos, y por lo tanto esta imagen podía ser familiar a ellos, y quizá también porque podrían tener en el subconsciente esta imagen del profeta Isaías, en el cual el siervo de Yahvé es asimilado a un cordero que es llevado al matadero, que se ofrece inocente, manso, humilde, y es llevado precisamente hacia la muerte. El cordero también era muy familiar para ellos, porque todos los años, uno por familia, debía ser llevado y inmolado en el templo para celebrar la Pascua, recordando precisamente la primera Pascua que el pueblo judío celebró saliendo o antes de salir de Egipto, y cuya sangre tenía que ser untada en las jambas de las puertas para significar precisamente ese pueblo marcado por el cual el ángel exterminador no iba a pasar a matar a los primogénitos. Por lo tanto, la imagen del Cordero era algo familiar en cierta medida, pero algo también sorprendente. Ya no es un Cordero cualquiera, sino que es nada menos que el Cordero de Dios. Un Cordero que yo creo que no estaba más bien asimilado a la imagen bucólica, ¿verdad?, del pastor, los rebaños,
en los campos verdes, sino que tenía que ver más bien con este cordero sacrificado, inmolado. Esto es lo que Juan Bautista quiere poner de manifiesto y unir un poco en medio de este tiempo de Navidad la palabra de Dios y la liturgia que ya nos está poniendo aquí el bautismo de Jesús, ¿verdad? Quiere conectar cómo este bautismo de Jesús tiene tanto que ver con la cruz. ¿Por qué? Porque en este inicio de la misión de Jesús en medio del Jordán, en este envío mesiánico para comenzar su vida pública y en definitiva su propia misión de anuncio del Evangelio, de la proclamación del Dios Padre y del reino que está llegando y que llega con Él mismo, esto está muy conectado precisamente con ese final de Jesús en el Gólgota y sacrificado en la cruz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos podríamos preguntar también cuál es este pecado del mundo, porque en definitiva no sería sino todo aquello que nos separa de Dios. Esto es lo que Jesús ha venido a arrancar, esto es lo que Jesús ha venido a quitar de una manera radical. Y por lo tanto, decía San Juan de Ávila, si Cristo ha quitado el pecado del mundo, ¿por qué desesperáis? Si nos ha quitado lo peor, aquello que nos separa de Dios, porque ha venido a establecer una nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres, ¿por qué desesperáis? En medio de las dificultades de nuestros días, que son muchas, y seguimos teniendo situación de pandemia, con problemas, con fallecimientos, con familias separadas, con crisis económicas, todo eso está ahí. Y en definitiva no podemos sustraernos a esta realidad, pero la fe y la fe en este Jesús que se ha entregado por nosotros nos da esta nueva esperanza para poderlo vivir. Decía precisamente el Papa Francisco comentando este Evangelio que el verbo quitar el pecado del mundo que está aquí, que subyace, más que quitar, dice, significa aliviar, tomar sobre sí. Jesús vino al mundo con una misión precisa, liberarlo de la esclavitud del pecado, cargando sobre sí las culpas de la humanidad. ¿Y de qué modo carga con el pecado del mundo? Dice el Papa, amando. El amor es justamente el único modo de vencer el mal y el pecado. No hay otro modo, sino es con amor que impulsa al don de la propia vida por los demás. ¿Y cómo nos podemos nosotros convertir en seguidores de este Cordero de Dios que Juan nos señala en medio de nuestro camino? Pues termina el Papa diciendo, significa poner en el lugar de la malicia la inocencia, en el lugar de la fuerza el amor, en el lugar de la soberbia la humildad, en el lugar del prestigio el servicio. Esa es la forma de ser seguidores del Cordero, que en definitiva viene a ser lo que nos proponía la primera carta de Juan en la primera lectura. Ser seguidores del Cordero significa ser también verdaderos y auténticos hijos de Dios, pues lo somos, dice la carta. Lo somos precisamente por este Jesús que se ha hecho hombre entre nosotros y nos hace a todos hijos del Padre y hermanos unos de otros. Dice, ¿y cómo ser verdaderos hijos de Dios? Nos dice la primera carta, obrando la justicia y amando a los hermanos. Son las dos claves fundamentales, obrar la justicia y amar a los hermanos, entregando la vida por ellos al modo de cómo el Cordero es inmolado y entrega su propia vida. Esta expresión, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es tan fuerte, es tan importante, es tan, digamos así, tan impactante y tan significativa que la hemos introducido en la liturgia de la misa. Cuando hacemos la fracción del pan, hacemos este canto, cantamos Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, danos la paz. Aquí se vienen a conjugar los dos significados de la Eucaristía. En el momento de la fracción, en el momento previo a la comunión, visibilizamos o hacemos patente de alguna manera esta dimensión del sacrificio. Aquel al que vamos a comulgar
es aquel que se ha ofrecido por nosotros, aquel al que vamos a comulgar, a que vamos a entrar en comunión con Él, plena mediante la comunión sacramental, es aquel que ha derramado su sangre en la cruz por todos nosotros, quitando el pecado del mundo, cargando con todas las culpas. Esta es la fuerza y el significado que tiene este canto previo justo al momento de la comunión. Nos decía San Agustín, recordando un poco este pasaje y en ese momento de la comunión: sé lo que ves, cuerpo de Cristo, recibe lo que eres, cuerpo de Cristo. Quien entra en comunión sacramental con Jesús, comulgándole, se convierte en cuerpo de Cristo eclesial. Quien comulga el cuerpo de Cristo sacramental se convierte en cuerpo de Cristo eclesial, que es capaz de ser testigo en medio del mundo de este Jesús al que hoy invocamos con este santísimo nombre, ¿no? Qué bonito repetir una y otra vez el santísimo nombre de Jesús. Así, siendo testigos, podremos, como el Bautista, llevar adelante la misión a la cual nos podemos asociar, que es señalar a todos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la fuerza de la victoria del bien sobre el mal, es la fuerza del amor por encima del pecado. Convirtámonos también en pequeños Juanes bautistas que señalan al Cordero y dan testimonio del amor en el mundo. Que así sea. Confiados en la misericordia de Dios, invocamos nuestra oración por todas las necesidades del mundo y de la Iglesia. Para que la Iglesia sepa expresar el misterio de Cristo en el lenguaje adecuado a los hombres de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Navidad empuje a los gobernantes de las naciones a buscar la concordia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu sientan la cercanía del Dios con nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, como Juan Bautista, nosotros también seamos precursores de Cristo para los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, acoge con misericordia la oración confiada que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Orad, hermanos, para que trayendo ante el altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentar, Señor, los dones de tu generosidad, te rogamos que así como a Cristo, obediente hasta la muerte, le otorgaste el nombre que nos salva, nos concedas también la fuerza de su protección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu Verbo nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José y Lola, de Mari Carmen y sus padres, de Aureliano, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como nos ha dicho la primera carta de San Juan, somos hijos de Dios, pues llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiemos un sencillo signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, la víctima recibida que hemos ofrecido a tu majestad en honor del nombre de Cristo, infunda en nosotros tu gracia abundante, para alegrarnos también porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Nombre sobre todo nombre, Jesús, asombro del ángel, embeleso de José, amor de la Virgen Madre. Jesús, Mesías divino, palabra clave, mensaje que dice al hombre en la tierra la voz que del cielo trae. Nombre sobre todo nombre, Jesús, lo más deseable, hambre del hombre saciada que da deliciosa hambre. Jesús, fuerza del humilde, salvación en nuestros males, aliento del corazón, sola verdad de verdades. Nombre sobre todo nombre, todos los seres lo canten, animados del Espíritu, en la presencia del Padre. Amén. Podéis ir en paz.